Saludos a todos. Llevo ya más de 3 años, gracias a nuestro Padre Celestial, escribiendo de la palabra. Unos pocos han oído y me dicen, de verdad que lo que tienen en el corazón son una palabra bien profunda del reino de los cielos. Muchas congregaciones he ido a hablar y sucede algo que se aguantan y le cogen temor a la palabra. Llegó el momento de sacar la palabra permitido por nuestro Padre para que oigan la verdad. Muchos dirán de qué denominación es. Ustedes mismos deducirán en su momento de qué denominación soy. Se viene gracias al Espíritu Santo a revelar la real verdad, una sana doctrina para los que contradicen. Como dice en 2 Timoteo 4:3, gracias al Espíritu Santo, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que le hablan conforme a sus concupiscencias. Versículo 4. Así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Papá dice bien claro: tú, por tanto, vela en todo, trabaja, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Dice el hermano: porque a mí ya me sacrifican y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Vengo a hablar en amor, la real verdad. Hay muchos capítulos, aquí no es que se van a empezar los capítulos, esto es una apertura. Somos nuevos en esto, pero el pueblo debe saber la verdad, sin criticar a nadie. Sí, para que nos podamos arrepentir de lo que hemos hecho en el Evangelio. Y papá va a demostrar, gracias al Espíritu Santo, lo que es llevar un nombre en su frente: Babilonia la Grande, Madre de las Rameras. Vamos a demostrar con la palabra que es el alma. Vamos a demostrar con la palabra qué fue lo que sucedió en Génesis 3:5, seréis como dioses. Vamos a demostrar lo que es el árbol del bien y del mal, un árbol para entender la sabiduría de los dioses. Vamos a demostrar que en una Biblia moderna dice árbol de sabiduría, porque es que así está en la Biblia israelita. ¿Qué quiere decir? Vamos a enseñar lo que ha sucedido en la disminución de la palabra para poder demostrar los misterios que no han sido revelados, muchos todavía. Vamos a demostrar el real calendario de nuestro Padre, con 8 días cada semana, para poder demostrar que los meses son de 32 días. No es que vayamos a vivir así, es para poder demostrar, gracias al Espíritu Santo, en Él la sabiduría de nuestro Padre real, lo que ha sucedido en Marcos 16:1, que la Biblia moderna dicen el primer día de la semana que Jesús resucitó y fueron al sepulcro, que es el primero de los sábados. Y muchos, cuando se va a las congregaciones, dicen: de eso no se habla, que no van a entender. Para poder demostrar lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, para poder demostrar entonces, para que el pueblo, en verdad, si quiere llegar a ser un pueblo de Dios, podamos llegar a la real caridad, para poder ver lo que son los real mandamientos de nuestro Padre. Que Jesús entonces enseñó: amará a Dios sobre todas las cosas y amará al prójimo como a ti mismo. Pero para eso hay que entender lo que es un amor fraternal. Nuestro Dios muriendo en su amor fraternal, pero en sí el que murió fue Cristo. El amor más alto donde hemos caído. Porque muchas personas, para alejándonos un poquito, dicen: es que Dios no está en el mundo por tanta hambre que hay. Pues seguro, porque hemos caído del amor más alto y no ayudamos a esos pobres para que puedan comer. Pero entonces la gente viene y contradicen a los políticos, contradicen a los mismos pastores, porque estamos dentro de una palabra disminuida. Cada uno peleando en una teología. Cada uno peleando bien. Digan: ¿cómo nos dicen que Jesucristo resucitó? En 3 días. Busquen Marcos 8:31 a ver cómo dice la palabra que Jesucristo resucitó. Después de 3 días, al cuarto.
Días con ese está hablando de tarde y mañana, como papá empieza los días. No es que vayamos a vivir así, pero sí lo empezó tarde y mañana. No soy adventista, pero cada denominación tiene una verdad y muchas palabras de hombre, aguas profundas. Cuando dice al tercer día, sin ese, está hablando de tercera mañana. Y vamos a demostrar cómo ese primero de los sábados es un 17 de Nisan. Porque Jesucristo fue sacrificado un 14 de Nisan, un día de las Pascuas. Pues hoy día lo celebramos uno en abril, uno en marzo. Si los muchachos dicen que el Nisan es abril, pues vamos a decir que es abril. Vamos a demostrar en qué mes nació Jesús realmente con la palabra. Un mes 7, sin decir octubre. Pero como empezó en abril, los muchachos, pues entonces el mes 7, pues como no pueden quitar eso, porque papá no se los dejó, se celebra que ahí, la Torá, ahí nació Jesús. En un mes 7 es la palabra que se leía la ley, la Torá. Ahí nació Jesús, eso se va a demostrar con la palabra. Desde Zacarías, de la clase de Abías. Los capítulos que vamos a empezar, si dijéramos que no tenemos pecado, ahí se va a demostrar qué son las obras de la carne. Para no decir tú eres un pecador y el otro es un pecador. Sino que la palabra misma va a decir lo que son las obras de la carne que no estarán en el reino de los cielos. Para que cada uno entonces entienda si en verdad estamos llegando aquí a hacer la santidad. Pero cuando se oiga esa palabra, ese primer capítulo, ahí entonces, si hay algo de eso que nosotros tengamos, podemos estar seguros que no vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces tenemos que arrepentirnos aquí. Y aquí mismo en la tierra, presentarnos ante nuestro Padre como un resucitado antes de ir al sepulcro. El segundo es iglesia sin mancha. Después que sepamos lo que es la obra de la carne, podemos ver como una iglesia sin mancha. Con la palabra, no una persona hablando aquí como estoy hablando hoy, que es todo hablar. La palabra les va a hablar. 3, ¿qué es el alma? Ahí vamos a ver las disminuciones que han hecho. Porque alma o vida, que es su sangre, así mismo está en Casiodoro de Reina y en Cipriano de Valera. Y la Biblia, Reina Valera 1960, dice vida es su sangre, no aparece el alma. Porque vamos a demostrar con la palabra permitido por nuestro Padre. En Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece el Señor y 7 su alma. Entonces, si papá tiene alma, tiene sangre. Ahí van muchos a decir, porque esto es una sana doctrina para los que contradicen. Así mismo lo tiene escrito nuestro Padre, pero la palabra es la que habla. Y vamos a demostrar que Jesús dice bien claro, y papá dice bien claro que dirán que el Espíritu Santo es. Vamos a demostrar lo que es un espíritu de anticristo. Hablando como Jesús se hizo carne, el verbo era Dios, pero que la palabra misma lo va a decir. Eso es algo hermoso lo que vamos a transmitirle al pueblo, que en verdad quiere estar en la gran Jerusalén celestial, el monte Sión, que va a ser, que está allá, donde el único que recibió a Yahshua, porque el terrenal no lo recibió y está desechado, la Sión engañada, pero eso es otro capítulo. 4º capítulo, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, entre paréntesis, de las almas, mayormente los que son de la incircuncisión. Tito 1:10. 5º capítulo. Porque Yahshua tenía que ser bajado del madero antes que caiga la noche del día 15 del primer mes del año. Importante. 6º, iglesia sin mancha. De nuevo. 7º, porque nos y os han enseñado que no tenemos que santificar el sábado. ¿Por qué no nos han enseñado? ¿Y por qué debemos de hacerlo? Esto va a caer a muchas personas, pero esto no es para traer enemistades. Esto es para saber la verdad y qué es lo que han hecho. ¿Por qué en la Biblia Reina Valera 1960 papá permitió que escribieran primero de los sábados y escribieran día de reposo? Y día de reposo, y día de reposo, y día de reposo. No lo sabían, y día de reposo, y día de reposo, los maestros, y día de reposo. Porque iba a llegar un momento, un ser humano que iba a traer la verdad al pueblo. Un ser humano descendiente de la tribu de Isaacar. Sin hablar, pero un Asán, número 34. Cualquiera que tenga ese nombre, a través de mi abuela, aquí en este país, los padres vinieron de Arabia, mi abuela, que es el apellido Asán, le pasé el apellido a mi papá porque le dijo al esposo, tú no puedes
pasa el apellido tuyo porque el mío no se puede perder. Y llegó hasta aquí, no sabía por qué. Pues si pregunta al maestro por qué, a lo mejor se ha revelado algo así, porque ni lo sabemos tampoco. Pero hay que hacer lo que nuestro Padre dice, hablar la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, en plural, que os y nos enseñan inconscientemente que podéis prestar con intereses. Ahí también nos va a enseñar si podemos prestar con intereses, si no podemos prestar con intereses, a quiénes no. El 9. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, que es vida eterna también. El capítulo 10. Pecados de muerte. Iglesia con mancha. Vamos a ver cuáles son los pecados de muerte. El 11. ¿Ha pecado con maldad aquellos que se llaman cristianos? Papá lee corazones. 1 Pedro 4:16. Y ahí vamos también a ver si hemos pecado. 12. La verdad en la palabra de papá. Versículo 13. Capítulo 13, perdón. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída. Nuestro mismo Padre. Nación terrenal. Y todo aquel que creyese en ella no será avergonzado. Romanos 9:32 y 1 Pedro 2:6. Ahí va a hablar bastante de Sion para poder llegar a la celestial. Versículo 14, hijitos, no os engañe ninguno. Versículo 15, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Capítulo 16. Y este es el espíritu con E minúscula. Aquí viene. Él la quiere decir la forma de ser. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Y qué consiste la caridad de papá? Ahí nos va a enseñar en qué consiste la caridad de nuestro Padre, que dicen que esa palabra fue disminuida. Sí fue disminuida, pero va a volver. Porque vamos a volver a las primeras palabras de nuestro Padre los que quieran. Los que no, papá va a seguir que le sigan creyendo la mentira, como dice 2 Tesalonicenses 2. Pero unos pocos se salvarán. No quiere decir que soy salvo. No quiere decir que soy santo. Pero sí le doy gracias a nuestro Padre que puedo compartir esta verdad, lo que me ha traído paz en mi corazón. Para no criticar a los demás, sino para demostrar lo que pasó en el huerto en el Edén. ¿Qué se le enseñó a Eva? ¿Qué sucedió con la mujer que había antes del huerto en Edén? Que dicen que es Lili, pero Lili lo que significa es mujer lechuza. ¿Qué sucedió con Eva? Caín es del maligno. Todo eso se va a ir a saber poco a poco. Lo que no quieren hablar, porque papá no se los permite hablar. Versículo 17. Mas tenéis esto, que aborreced los hechos de los nicolaitas. ¿Y cómo le dicen a Santa Claus? No es San Nicolás. Doctrinas. Versículo 18. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Muy importante. ¿Por qué? Caridad, amor fraternal. 19. En Yahshua no diezméis. Esto es hermoso. En el diezmo, pero la palabra lo va a decir. En ningún sitio en la palabra dice que el diezmo hay que dar el dinero. El diezmo es los frutos del árbol, frutos de la tierra, vacas, ovejas y lo que es pasado por la vara. Y a los levitas, la palabra lo va a decir en el momento dado, a los levitas. Y los levitas de esos diezmos ofrendaban a los sacerdotes, Aarón. Que Aarón fue el primer sacerdote constituido por nuestro Padre y ninguno más hasta Jesús. En Hebreos 5, por el orden de Melquisedec de Jesús. Y después más abajo dice, los sacerdotes van a ser enseñados de las primeras palabras de nuestro Padre. Muy importante. Ofrenda es donde aparece en verdad que hay que dar oro, plata, hay muchas clases de ofrenda. Sacrificio, muchas clases. Pero también vamos a demostrar con la palabra que la ofrenda en Cristo, cuando fue sacrificado una vez y no hay que dar más ofrendas por el pecado. ¿Está? Y el diezmo, Hebreos 7,
capítulo 5 y el versículo 18 dice, y el mandamiento precedente abolido. Van a decir, ¿y cómo va a vivir la iglesia? Sí, porque Cristo, cuando llegó aquí, los sacerdotes no le creyeron. Aleluya, papá. No sabía lo que iba a hablar. No le creyeron. Y Yahshua lo que hizo fue que hicieron 12 apóstoles. Judas se le advirtió, hizo lo que tuvo que hacer. Matías no lo escogió el hombre, no papá. Y Saulo, Pablo de Tarso, ya van 14 y en el cielo hay ¿cuántos nombres? De 12, ¿verdad? Matías no lo escogieron. Y los muchachos dijeron, muchos falsos apóstoles saldrán de nosotros. Los demás son sacerdotes. 7,000 del primer testamento, que no lo rodilla Baal, y 137,000 de Cristo para acá. Y los apóstoles lo que constituyeron fueron obispos. Eso viene en capítulos, todo eso. Y constituyeron diáconos y mujeres servidoras. Romanos 16:1, que aparece Febe como diaconisia, eso está disminuido. Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, vamos a ver, que dice servidora. Y cuando ustedes van en los versículos que vamos a leer, los obispos, pastor o anciano, diácono, hombre de una sola mujer, en ningún sitio dice diaconisia, mujer de un solo hombre. Sí, por eso fue que Pablo le dijo a la mujer, no le permito hablar porque es que Pablo le estaba enseñando a unos hombres, para que entonces esos hombres enseñaran para adelante. No es que se está denigrando a la mujer, estamos hablando de la palabra. El pueblo puede hacer lo que desee con esto. Aquí no estamos diciendo que las denominaciones tienen que cambiar la forma de ser. Aquí lo que estamos diciendo es que la palabra revela la verdad y hagan lo que deseen con la palabra. Porque vamos a demostrar que el verbo era Dios, más profundo es la palabra era Dios. Y nuestro Dios manifestándose en carne. 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne, incorrecto Jesús. Dios se manifestó en carne. La palabra era Dios. Juan 1, al último decir, la palabra era Dios, que muchos muchachos tienen en la Biblia Dios con D minúscula. Y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. ¿Pero quién era la palabra? Dios. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dios se manifestó en carne. Y cuando dicen fue recibido en gloria, ya es Cristo. Por eso dirán del Espíritu Santo es. Si nosotros hicimos un clon, papá hizo primero, porque es el creador y no le llamó clon, le llamó unigénito. Pero todo aquel que diga que Jesús estaba con nuestro Padre en el cielo, alabando y ordenándolo todo, eso es un espíritu de anticristo. No es que el espíritu de anticristo, y eso lo vamos a hablar con la palabra también, que la palabra lo diga y se lo revele bien detallado. Estamos dando así por encimita lo que es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo vive la iglesia? Volviendo. Cristo que enseñó que nosotros somos el templo. ¿Y de dónde sacaban a los muchachos? De los templos de Judá los sacaban. De los templos de hecho de manos que papá no vive. Donde hay más de 2 ahí está Jesús. ¿Por qué? Porque somos el templo. Somos el templo. Ni Jesús, ni Dios, ni el Espíritu Santo nos llamaron cristianos. No estamos hablando en contra de la cristiandad. No nos llamaron cristianos. Creyentes. Nos llamaron cristianos permitidos por nuestro Padre para enseñarnos a hacer templo. Y de eso también hay un capítulo que el papá lo dice. Hicieron templo y no tenían que hacer templo en un momento dado, la casa de Israel. Y también dice, Dios no nos está viendo en este momento. Nos enseñaron a hacer el templo porque ellos vivían de la Torah y cuando viene Cristo iban a perder eso. Y nos enseñaron eso, entonces estamos viviendo de la palabra. Por eso dice 1 Timoteo 6, gracias Padre. Léanlo. No dice, y el que enseña otra cosa, y no se allega las sanas palabras de nuestro Padre. Y sigue ahí que dice, hacen ganancia de la piedad. Aléjate de los tales. Eso se lo está hablando los maestros. No que las ovejas se salgan de las congregaciones. No se trata de esto. Porque aquí no venimos a levantar ningún templo de mano. Aquí no venimos acá que nos vengan ni a dar ofrenda ni a dar diezmo. Aquí venimos a hablar la palabra, a hablar la verdad, para que entiendan por qué papá dice que hay que llegar a las primeras palabras de nuestro Padre. Reina Valera. ¿Qué significa? 2 sujetos. Casiodoro de Reina, 1569, Cipriano Valera, 1605, por ahí le llamaron cántaro. Y Casiodoro de Reina, Biblia del oso. Que no la quieren ver. Que es la única que tiene escrito YHWH el Señor. Vamos a demostrar cuál es el nombre real de nuestro Padre en 3 letras. Cuando dicen aleluya, aleluja, alá, que anu, como quieran decirle.
En 3 letras, el nombre de nuestro Padre ahí arriba. Por eso Romanos 2:17 dice, se hacen ser sobrenombres judíos. Y sigan más abajo, como 3 o 4 versículos, y cambiaron el nombre como está escrito entre los gentiles. Y nos tienen peleando a todo el mundo. Y el que esté en enemistad y contienda, ¿estará en el reino de los cielos? Una pregunta. Seguimos, versículo 22. ¿Cómo regresó Elías y en qué mes nació Yahshua? Versículo 23. Yahshua resucitó después de 3 días. Resucitó ahí se va a ver, se va a hablar. El cuarto. Y se va a hablar del calendario de nuestro Padre. El cuarto es donde puede haber 3 mañanas. 14, 15, 16 y 17. ¿Y cómo ese 17 es el primero de los sábados? Lo vamos a demostrar. Papá lo va a demostrar. Nosotros somos una herramienta, porque el calendario de nuestro Padre se va a saber que es de 8 días cada semana, 7º y 8º día sábado, y van a oír lo demás. 24. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o rectitud, porque de ellos y el reino de los cielos, es su nombre. Sacerdotes, 25. Así que teniendo y con qué cubrirnos, estamos contentos con esto. 26. Yahshua, ¿tuvo hermanos? De eso vamos a hablar también. Y hay como 20 capítulos más. ¿Tuvo hermanos? Con Dios. Y esperen, esto es con amor, con mucho amor.